¿Qué tal, chicas? Muy buen día. El día de hoy vamos a ver el tema de agentes físicos, principalmente la termoterapia y la crioterapia, ¿vale? Vamos a empezar por la termoterapia y vamos a entender que la termoterapia es el uso del calor como medio terapéutico. Cualquier tipo de calor usado para la rehabilitación o mejorar la condición del cuerpo se considera como termoterapia. Vamos a tener diversas maneras y modos de aplicación de esta y vamos a recordar que todo agente que entra en el rubro de la termoterapia es básicamente todo aquel agente que sobrepase la temperatura corporal aproximadamente de mayor a 36 grados, pero en la temperatura periférica es mayor a 34. Los efectos fisiológicos por los cuales se derivan los efectos terapéuticos de la termoterapia se clasifican o se dividen más bien en tres: en los efectos hemodinámicos, que es el principal, los efectos metabólicos y los efectos neuromusculares. Los efectos hemodinámicos van a desencadenar por ende los otros dos. Dentro del primer rubro vamos a tener que el principal factor o el principal efecto que buscamos es la vasodilatación, la expansión de los vasos sanguíneos, ¿vale? Esto por ende va a aumentar el flujo de sangre debido a que aumenta la permeabilidad vascular, o sea, la membrana se hace mucho más flexible y va a disminuir la viscosidad sanguínea, por ende va a circular mucho más fácil por dentro de las venas y arterias. Y esto como consecuente nos va a aumentar la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, ¿vale? Esto dependiendo del modo de aplicación y también de la profundidad en la que se aplique el medio terapéutico. La razón principal por la cual estos efectos suceden es por la actividad refleja del músculo liso que se encuentra en los vasos sanguíneos, esto debido al aumento del tono simpático, ¿vale? Los vasos sanguíneos están inervados o están alimentados por el sistema nervioso simpático y parasimpático. Y nosotros le llamamos al tono simpático principalmente a la expansión media del capilar o del vaso sanguíneo. No está ni contraído ni dilatado, por ende el flujo sanguíneo pasa de manera regular. Cuando nosotros hablamos del aumento del tono simpático es que estamos hablando de el desencadenamiento de todas las reacciones simpáticas en el organismo, y en los capilares lo que va a hacer es aumentar el diámetro del vaso, por ende aumenta el flujo sanguíneo, ¿vale? También otro de los causantes de esto es la segregación de sustancias inflamatorias, principalmente de las histaminas y las prostaglandinas. Estas dos sustancias lo que nos van a hacer es aumentar también la permeabilidad capilar y la extensibilidad de los vasos sanguíneos, y por ende se van a dilatar y van a permitir el flujo de sangre. Y otro mecanismo también es la estimulación de los termorreceptores, ¿vale? Esta estimulación de estos receptores en la piel nos van a dar como consecuente la activación simpática. Dentro de los efectos neuromusculares que vienen a la par de los efectos hemodinámicos, vamos a ver alterada la conductibilidad nerviosa. Esto debido a que aumenta la latencia de los nervios motores y de los nervios sensitivos, principalmente de los mielinizados, de aquellos que tienen mielina, ¿vale? Lo que vamos a ver es que hay una mayor conducción de estos nervios, de las terminaciones mielínicas. Este aumento de conducción nos va a dar efectos dentro del uso neuromuscular y por ende nos va a provocar una relajación recíproca. Pero lo que pasa es que en las terminaciones libres no mielinizadas o poco mielinizadas vamos a tener el efecto contrario. Vamos a tener una inhibición y de ahí se desencadenan otros efectos neuromusculares que son principalmente la analgesia, ¿vale? Vamos a ver que vamos a tener una disminución en la percepción dolorosa, y este es uno de los principales efectos en el sistema neuromuscular que buscamos. Esto tiene varias teorías. Una de las principales es la teoría del sistema de compuertas, debido a la inhibición precisamente del flujo de alimentación nerviosa, de comunicación nerviosa, que llega a los cordones posteriores de la médula y tiene un efecto recíproco a nivel central, lo cual disminuye la percepción del dolor. Y esta es una, y también la otra, por las cuales tenemos este efecto,
es por el aumento del flujo sanguíneo. Cuando nosotros aumentamos el riego de sangre, lo que nosotros disminuimos es la isquemia tisular periférica, o sea, aportamos más oxígeno. Y cuando nosotros aportamos más oxígeno y aumentamos el flujo, también nosotros favorecemos la metabolización y la dispersión de sustancias del metabolismo celular, ¿vale? Principalmente catabolitos y sustancias de desecho. Otro de los efectos que tenemos en el sistema neuromuscular es la disminución de la fuerza, ¿vale? Esto debido al efecto viscoelástico que tiene el calor sobre los tejidos. Nosotros cuando ponemos calor, usualmente vamos a encontrar una disminución inicial a la fuerza que va a durar entre 32 horas dependiendo de la extensión de la zona y de la profundidad de la aplicación, ¿vale? Esto debido a la alimentación por parte recíproca de los usos neuromusculares, pero también porque recordemos que los tejidos blandos, principalmente el muscular, es un tejido coloide, es un tejido que va a responder a manera de extensibilidad con el aumento de la temperatura, ¿vale? Debido a las fibras de colágeno y el porcentaje de agua que tiene. Y por último, los efectos metabólicos que vamos a tener van a ser el resultado de los otros dos, pero principalmente de los hemodinámicos. Ya vimos que debido al aumento del volumen de la dilatación capilar, vamos a tener un aumento del riego sanguíneo y esto a su vez nos va a dar un aumento del ritmo cardíaco que conlleva un aumento de la presión arterial, ¿vale? Esto obviamente dependiendo de la extensión de la aplicación de la termoterapia y de las condiciones propias del paciente o la persona que se le aplique. Y esto por ende vamos a tener un desplazamiento en la curva de la hemoglobina hacia la derecha, o sea, vamos a tener mayor dispersión de oxígeno en los tejidos. ¿Por qué? Por el aumento del riego sanguíneo. Esto a su vez nos va a llevar a un aumento en la tasa de la producción enzimática, o sea, vamos a tener mayor efecto metabólico, un aumento en el metabolismo, ¿vale? Y por ende, como ya vimos, vamos a tener un aumento en la extensibilidad de los tejidos por la capacidad viscoelástica de estos, ¿vale? Por la capacidad coloide. Muy bien. Ahora, hay diversas maneras en las cuales el calor se va a ver diseminado, dispersado. Esto a nivel general. Vamos a tener que el calor se va a transmitir por la conducción, por convección, por radiación o por conversión, ¿vale? En la conducción vamos a tener que el calor pasa de un cuerpo de mayor temperatura a otro, por contacto. ¿Ok? Cuando ponemos, por ejemplo, un metal caliente con un metal frío, vamos a tener que el metal frío va a aumentar su temperatura porque el metal caliente va a perder esta, ¿vale? Le va a pasar la temperatura al otro. Los medios de convección, vamos a tener que aquí el intercambio del calor se va a dar mediante un cuerpo líquido o gaseoso, ¿vale? Y retomando un poquito aquí en la difusión por conducción, en la aplicación de termoterapia vamos a tener aquí las compresas húmedas, parafinas, compresas eléctricas, almohadillas químicas, todo lo que son pleloides y parafangos y pues básicamente cualquier material termófero, cualquier material que pueda adquirir temperatura y la pueda traspasar. Botellas de agua caliente, bolsas de agua caliente, metales calientes, bolsas de arena caliente, absolutamente todo lo que pueda, todo medio sólido que pueda conducir la temperatura entra en el medio de conducción, ¿vale? En cambio, en los medios de convección, aquí estamos hablando de un cuerpo líquido gaseoso, así que aquí tenemos el rubro de la hidroterapia, todo lo que son baños de contrastes, jacuzzis, tinas calientes, chorros de agua caliente, o también los saunas, ¿vale? Porque estamos hablando de aire ya sea húmedo o seco. En cambio, en los medios de radiación, de conducción por radiación, vamos a tener aquí que son aquellos que pasan temperatura por medio de ondas electromagnéticas. Y el ejemplo más grande que tenemos aquí es la luz solar, ¿vale? Y dentro de la luz solar tenemos rayos tanto infrarrojos como ultravioleta y estos se separan ya en equipos específicos que van a transmitir calor también, ¿vale? Por luz infrarroja y por luz ultravioleta, pueden ser visibles o no.
Y por último vamos a tener los medios de conversión. Aquí ya estamos hablando de un medio mucho más, ¿cómo decirlo?, delicado, por así decirlo, más armado, que ya estamos hablando de equipos, ¿vale? De equipos muy específicos. Y aquí vamos a ver que es la transformación de formas de energía en energía térmica, específicamente calor. Y aquí vamos a tener todo lo que son los medios de microondas, los ultrasonidos y los aparatos de onda corta, como la diatermia, ultrasonidos, láseres, ¿vale? Ahora, ¿qué formas de aplicación tiene la termoterapia? Vamos a encontrar que tenemos aplicación superficial y aplicación profunda. Dentro de la aplicación superficial vamos a tener los medios de radiación, conducción, convección y conversión, o sea, prácticamente todos. Y dentro de esto vamos a ver que la termoterapia superficial o los medios que entran dentro de la terapia superficial tienen una penetración muy leve, de ahí su nombre, precisamente. Tienen una penetración aproximadamente de 1 centímetro, inclusive menos en el tejido, ¿vale? Así que tienen una elevación muy rápida en los tejidos superficiales, pero que no traspasan a nivel profundo. Esto debido a, perdón, el traspaso de la difusión de calor que tienen hacia tejidos profundos, que es muy poca, va a ser principalmente por la convección, por el flujo sanguíneo que va de la superficie a la profundidad. Ahora, algo muy importante en estos medios, en este tipo de termoterapia, es que es muy poco el tiempo de permanencia. Los efectos que vamos a tener por termoterapia verdaderamente son muy pocos, debido a que como es una aplicación local, la diseminación por el flujo sanguíneo es muy rápida, así que la temperatura se mantiene por muy poco tiempo, ¿vale? Y regresamos a la temperatura basal si nosotros quitamos el medio de termoterapia en cuestión de minutos. Pero son formas muy prácticas y pues bastante confortables en su aplicación, ¿vale? Y después tenemos a la termoterapia profunda. Aquí los medios por los cuales vamos a lograr esto son principalmente por la convección y la conversión. O sea, aquí vamos a necesitar aparatos ya más específicos. Tiene una penetración mayor hasta de 5 centímetros, algunos artículos dicen que hasta 10, dependiendo del tipo de aparato, de la potencia y también de las características de cada cuerpo, ¿vale? Aquí vamos a tener que estos aparatos van a elevar progresivamente la temperatura empezando de la profundidad a la periferia y aquí el efecto va a ser mucho más prolongado y esto debido principalmente por la región anatómica. Cuando nosotros elevamos la temperatura de un tejido profundo, como no está en contacto con la periferia, pues la sangre, perdón, el calor albergado principalmente en la sangre no se difumina en el ambiente, así que por ende permanece más tiempo, ¿vale? Aquí vamos a tener una diseminación mucho mayor que el calor superficial debido a que el riego sanguíneo en la profundidad es mucho mayor que en la periferia. Y vamos a tener que, es una diseminación profunda, va a llegar a tejidos muy profundos, pero no se va a extender a zonas aledañas, ¿vale? Vamos a tener una localización prácticamente ubicada en la zona, ¿vale? Sí se va a diseminar a zonas proximales, pero en un muy menor grado. Ahora, ¿qué indicaciones tenemos para la aplicación de termoterapia? Cualquier afección dolorosa de manera crónica, dolores crónicos y subcrónicos, ¿vale? También inflamación crónica o subcrónica, cualquier afección musculoesquelética, contracturas, espasmos, retracciones musculares, fasciculaciones, afecciones del tejido blando y conjuntivo, principalmente retracciones, cicatrices, procesos de fibrosis, acá hablando ya un poquito más de termoterapia profunda, procesos inflamatorios crónicos como reumatismos, artritis reumatoide, espondilitis, anquilosante, todo este tipo de cosas vamos a tener dentro de las indicaciones, ¿vale? Y las contraindicaciones vamos a tener estados febriles, cualquier episodio de fiebre, estados neoplásicos, aquí nos referimos en tumores o cáncer, principalmente agudos. Y si estamos en un estado de remisión o en un estado en el que ya vamos de salida, se recomienda que sea después
de 2 años, ¿vale? O después del año, año y medio aproximadamente. Esto de, o sea, teniendo en cuenta los estudios personales de cada persona, ¿vale? Infecciones agudas, inflamaciones agudas también, todo lo que es menor a 3 días o una semana, dependiendo del tipo de afección, hemorragias y heridas abiertas, disfunciones vasculares, si tenemos alguna tromboflebitis, arteriosclerosis o cualquier otra patología que nos afecte los vasos sanguíneos, ¿vale? Y estados metabólicos descompensados, síndromes metabólicos, hipertensión no maltratada, hipotiroidismo, hipertiroidismo que no tenga seguimiento médico. Y dentro de esto también vamos a tener contraindicaciones relativas, o sea, estados de salud simplemente en los cuales tenemos que tener cuidado. No es que esté contraindicado totalmente la aplicación del calor, simplemente tenemos que ser muy cuidadosos y ver el estado personal de salud de cada paciente. Dentro de estas vamos a tener embarazo en el primer trimestre. Aquí la contraindicación principalmente, como podemos imaginar, es la aplicación en la zona abdominal, ¿vale? Podemos aplicarlo en brazo, en rodilla, miembro superior, miembro inferior, pero tener cuidado de no acercarnos a la zona del vientre. Estados de sensibilidad alterada también es muy importante porque dentro de la termoterapia, como se podrán imaginar, podemos tener quemaduras. Así que si el paciente no percibe bien la temperatura, pues tenemos ahí un foco rojo, ¿verdad? Simplemente tenemos que tener cuidado. Cardiopatías, principalmente cardiopatías descompensadas y cardiopatías de obstrucción, ¿vale? Esto por toda la cuestión hemodinámica, por el flujo sanguíneo, por la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Y también estados de inflamación aguda y edema. Aquí dependiendo mucho de la estructura que se lesiona, que esté inflamada. Por ejemplo, si nosotros tenemos un tendón en un estado de inflamación aguda, está perfectamente indicado la aplicación de calor. En cambio, si nosotros tenemos inflamación aguda cerca de la zona abdominal o de algún tejido blando, por ejemplo, algún moretón, algún hematoma, aquí sí está contraindicado, ¿vale? También si nosotros tenemos alguna inflamación, pues podemos poner calor, no sé, por ejemplo, tuvimos un esguince de primer grado, de segundo grado y tenemos un hematoma y un edema, pero encontramos una contractura muscular en pantorrilla, músculos de la pantorrilla, podemos poner aplicación de termoterapia más arriba y no justamente en la zona, ¿vale? Todo dependiendo, siendo muy cuidadosos y viendo pues el tipo de afección. Y ahora entramos con la crioterapia. La crioterapia es el uso del frío como método terapéutico, ¿vale? Y su principal función o el principal objetivo es bajar la temperatura corporal y con base a esto se desencadenan todas las reacciones fisiológicas y por ende terapéuticas. Aquí vamos a tener temperaturas usualmente, perdón, aquí la palabra es menor, cámbienle la palabra. Temperaturas menores a los 15 grados centígrados. Y vamos a tener principalmente una disminución de la tasa metabólica y una inhibición del sistema nervioso. Los efectos fisiológicos, al igual que la termoterapia, se van a dividir en efectos hemodinámicos, el cual va a ser el principal, efectos neuromusculares y efectos metabólicos. Aquí en la crioterapia vamos a tener una función a la par de efectos hemodinámicos y efectos neuromusculares, ¿vale? Porque lo que nos importa en el frío, además de los efectos hemodinámicos, es el efecto sensitivo, el efecto neural que tiene, ¿vale? Dentro del primer rubro vamos a tener que aquí nos vamos a ver que lo primero que queremos lograr, lo que principal queremos lograr es una vasoconstricción, pero algo muy curioso con la crioterapia es que cuando nosotros aplicamos frío, vamos a tener una vasodilatación inmediata como manera refleja. Inmediatamente esto dura segundos y después vamos a tener una vasoconstricción, una disminución en el calibre de los vasos sanguíneos. Pero cuando nosotros dejamos por mucho tiempo o por cierto grado de temperatura, vamos a tener el efecto contrario, vamos a tener una vasodilatación, ¿vale? Ahorita vemos por qué. Vamos a tener primero la percepción de calor, esto debido a la estimulación por la respuesta simpática en la aplicación del frío, y aquí es por la vasodilatación inmediata. Cuando hay un periodo de acostumbramiento, aquí es cuando entra la respuesta parasimpática, como un mecanismo para evitar la pérdida de calor. El sistema simpático a nivel periférico lo que va a hacer es una vasodilatación.
Para evitar la pérdida de calor principalmente, lo que hace el sistema parasimpático es entrar y hace un espasmo en el vaso sanguíneo, precisamente para evitar el flujo sanguíneo y por ende la pérdida de calor por convección. Esto por ende nos va a aumentar la viscosidad sanguínea y nos va a disminuir el flujo de sangre en la zona. Dentro de los efectos neuromusculares, que estos son uno de los principales que busca la aplicación de la crioterapia, es la disminución en la conducción nerviosa, ¿vale? Esto principalmente para el efecto analgésico. Esto nos va a dar una disminución en la velocidad de la conducción en nervios periféricos y esto por ende nos va a dar una disminución en el umbral del dolor. Va a ser mucho más tolerable el dolor, pero a su vez nos va a dar un aumento del tono muscular en estados iniciales, ¿vale? El anterior punto, debido a dos teorías, debido a la teoría de la compuerta, como vemos en la aplicación de termoterapia, en las cuales van los estímulos aferentes hacia los cordones posteriores de la médula. Aquí hay un bloqueo principalmente en esta estimulación y por ende no llegan no llega la alimentación, no llega la sinapsis a niveles neuronales, a niveles corticales, perdón, a niveles superiores. Y también por ende, por un retraso en el potencial de acción. Esto es uno de los principales efectos del frío. Cuando nosotros aplicamos frío, lo que nosotros vamos a tener es una disminución en la conducción nerviosa por esto, por un retraso en el potencial de acción. La despolarización y repolarización de la membrana se vuelve mucho más lenta, ¿vale? Y ahora, algo muy importante aquí es que después de cierto tiempo, dependiendo también de varios factores, como la tolerancia al frío del paciente, la temperatura a la que estamos aplicando, la integridad de los vasos sanguíneos de la persona y el tiempo de la aplicación, vamos a tener que la velocidad de conducción nerviosa se vuelve muy poca. Aquí, debido a esto, vamos a tener una disminución en la conducción nerviosa y por ende vamos a ver que esta conducción nerviosa del sistema parasimpático se va a ver tan lenta o tan débil que este estímulo se va a anular, ¿vale? Y este bloqueo principalmente de la conducción nerviosa parasimpática nos va a dar el efecto contrario, así que nos va a provocar una vasodilatación. El parasimpático crea la vasoconstricción, pero si este se anula por la aplicación prolongada del frío, vamos a tener que volvemos a los estados de vasodilatación. Y aquí vamos a tener el efecto contrario, vamos a ver un aumento del flujo sanguíneo y una extensibilidad de los tejidos. ¿Por qué? Porque también aquí vamos a tener que cuando nosotros aplicamos la crioterapia de manera inmediata, vamos a ver un aumento del tono muscular a manera de la estimulación de los usos neuromusculares, ¿vale? Vamos a tener una acción simpática aquí. Así que con esa acción simpática, si nosotros prolongamos el tiempo de aplicación, vamos a cortar este estímulo y vamos a tener el efecto contrario. Vamos a hacer que el músculo se relaje y por ende pierda tono, ¿vale? Esto solamente cuando estamos aplicando de manera prolongada. Y aquí lo podemos ver, por ejemplo, cuando ponemos frío por mucho tiempo y vemos que la zona en la que aplicamos el frío se enrojece, ese es un indicio de que estamos aplicando ya o de que ya empezamos a tener de que empezamos a tener corte en la acción neural. Ya empezamos a tener pérdida de la acción parasimpática, ¿vale? Y aquí entramos a los efectos metabólicos que vienen seguidos de los otros dos. Aquí vamos a tener el efecto contrario, vamos a tener una disminución en la tasa metabólica debido a que va a haber poca liberación enzimática y por ende una poca segregación proteica en la cascada inflamatoria. Así que vamos a tener los efectos contrarios. De esto también debido a la inhibición o la disminución del flujo sanguíneo. Ahora vamos a tener que aquí también vamos a ver dos modos de aplicación. Vamos a tener crioterapia local y crioterapia general o segmental. En la aplicación local usualmente se recomienda que no sobrepase los 15 minutos, esto también dependiendo la forma en la que aplicamos, ¿vale? Vamos a tener que la penetración del frío va a ser menor a 1 centímetro, más o menos igual que la termoterapia, y va a tener una difusión muy local, o sea que no se va a diseminar hacia otros segmentos. Esto debido a la vasoconstricción de los nervios de los vasos periféricos. Vamos a tener que
cortan el flujo sanguíneo de la zona tratada y por ende la pérdida de temperatura se queda muy localizada. En la aplicación local tenemos varios medios, tenemos compresas frías que son de gel, por ejemplo, bolsas de hielo, bolsas de agua fría, toallas heladas también, aerosoles también, que principalmente es cloruro de etilo, que van a tener una disminución de la temperatura inmediata y muy local, pero con muy poco efecto duradero. Paños helados, como ya mencioné, hielo directamente o también vamos a tener los baños locales de agua fría, meter la mano en agua helada, por ejemplo. Y en la aplicación general vamos a tener aquí que tenemos aplicación segmental, o sea, de todo un segmento, por ejemplo, todo miembro superior o todo miembro inferior, o de todo el cuerpo, ¿vale? Es una aplicación mucho más prolongada, usualmente aquí estamos hablando de hasta 20, 30 minutos, ¿vale? Porque debido a que son segmentos muy grandes, la temperatura tarda más en bajar. Y aquí tenemos, debido a que hay una vasoconstricción generalizada de una gran cantidad de vasos sanguíneos, vamos a tener que una disminución mucho más profunda en la temperatura corporal, principalmente en la periférica, ¿vale? Recordemos que la temperatura central es muy difícil que cambie, no puede haber gran cambio debido a que ya corremos riesgo de perjudicar las funciones vitales, ¿vale? Pero a nivel periférico sí vamos a tener una disminución en la temperatura mucho más generalizada. Y aquí estamos hablando de principalmente inmersiones en agua fría, baños de agua fría o baños segmentales de agua fría, de agua helada y también las famosas cámaras criogénicas, ¿vale? Que ya son métodos mucho más avanzados y mucho más específicos, donde aquí se puede ver y especificar mucho más la temperatura de forma más puntual, ¿vale? Y de forma mucho más progresiva o más abrupta. Ahora, una cuestión bien importante es que en la aplicación de la crioterapia vamos a tener etapas de sensación y cuando nosotros las aplicamos o se las aplicamos a alguien más, si es alguien que tiene, por ejemplo, aversión al frío o trastornos de sensibilidad, o que o alguna otra cuestión, es importante mencionarlas, ¿vale? Primero vamos a tener la sensación propia del frío, esto debido a la estimulación de las terminaciones libres, y después vamos a tener un dolor profundo y continuo debido a la irritación de estas terminaciones, se sobreestimulan, ¿vale? Y debido también a la estimulación de los termorreceptores. Pasando estas etapas, si nosotros no llegamos o no bajamos la temperatura de forma muy abrupta, vamos a tener una estabilización en esa sensación de dolor seguida por pinchazos. Esto se debe a la disminución del flujo sanguíneo, a que ya hay un periodo de falta de irrigación, ¿vale? Después de esto, el cuerpo se acostumbra y entramos en un periodo de acomodación y posterior, seguido casi inmediatamente a esto, vamos a tener la sensación de entumecimiento, ¿vale? Y aquí esta sensación de entumecimiento es lo que nosotros queremos llegar con la crioterapia, porque es cuando aquí empezamos a tener la disminución de la conducción nerviosa, ¿vale? Ahora, algo muy importante aquí es que si nosotros bajamos la temperatura muy abruptamente o la mantenemos por mucho tiempo a una temperatura muy baja, vamos a llegar al estado doloroso. Y aquí es muy importante tener cuidado porque cuando tenemos después del entumecimiento dolor, significa que ya hay un daño tisular. Ya estamos hablando de que hay un daño en el tejido y aquí tenemos que retirar la aplicación, ¿vale? Ahora, ¿qué indicaciones tiene la crioterapia? Vamos a ver que está indicado en hematomas, moretones, lesiones y traumatismos agudos. Eso también variando el tipo de traumatismo y el tipo de lesión y las necesidades de cada paciente. También esto es muy importante. En edemas, cuando tenemos alguna inflamación o retención de líquidos en extremidades, espasmos y contracturas musculares. Esto debido a que a la inhibición del estímulo nervioso, estados de espasticidad también. Aquí la termo y la crioterapia están indicados. Usualmente se usa más termoterapia porque es más confortable, pero la crioterapia es mucho más rápida. Así que pues ya es cuestión de cada terapeuta. Y también en estados de inflamación aguda.
¿Y qué contraindicaciones tenemos? Pues trastornos de la sensibilidad por igual, aquí, afecciones vasculares espasmódicas, principalmente, por ejemplo, cuando tenemos afección de Raynaud, tenemos una vasoconstricción de vasos periféricos, así que si nosotros ponemos frío, vamos a cerrar más el vaso que de por sí ya está estrecho, así que es una contraindicación. Aterosclerosis también debido a lo mismo, tenemos ya pobre irrigación, así que si nosotros disminuimos el calibre del vaso, pues vamos a tener menor irrigación, ¿vale? O alguna hipersensibilidad al frío. Y en contraindicaciones relativas vamos a tener estados de hipertensión, principalmente estados descompensados, disfunciones metabólicas, principalmente del sistema vegetativo. Por ejemplo, si tenemos alguna afección que nos afecte trastornos vegetativos, como problemas en la sudoración, problemas en la vasodilatación o en el llenado capilar, ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿vale? Heridas abiertas, procesos de rigidez, esto debido a que si nosotros ponemos frío, pues vamos a disminuir todo el riego sanguíneo de la articulación, así que la movilidad va a ser mucho más difícil. O alguna aversión al frío de forma psicológica o emocional, ¿vale? Aquí estamos hablando de puramente estados emocionales, no por una reacción fisiológica. Y vamos a tener por último la unión de estas dos modalidades, la crioterapia y la termoterapia, que son los contrastes de temperatura. Ahora, esta es una técnica pues, que recientemente ha tomado popularidad en los últimos años y se ha ido implementando en principalmente la práctica deportiva, usualmente para la recuperación, ¿vale? Como su nombre lo dice, van a ser la alternancia en la aplicación tanto de la termoterapia y la crioterapia, y puede ser local o general. Y aquí lo que nosotros vamos a buscar es principalmente los efectos hemodinámicos de ambos tipos de terapéutica, ¿vale? Esto es precisamente el efecto, la ganancia que se quiere tener en la aplicación de los contrastes, los efectos hemodinámicos, no tanto neuromusculares ni metabólicos. Como ya dije, se usa principalmente para la recuperación de la práctica deportiva, también para cuando tenemos procesos de edema, para mejorar su reabsorción, y también se usa para la reeducación vascular de forma específica, de forma guiada, ¿vale? Ahora, ¿cómo es la aplicación? Hay muchos pues, métodos y muchas técnicas que se utilizan porque varían mucho dependiendo de los autores y los objetivos, ¿vale? Hoy en día no hay un método o alguna modalidad específica que nos diga qué tanto tenemos que poner frío y qué tanto tenemos que poner calor. Todo es muy relativo y sigue todavía en estudio, ¿vale? Pero lo que la mayoría de los artículos y estudios indican es que el tiempo de aplicación del calor siempre es mayor, aproximadamente el doble o triple al tiempo de aplicación al frío. Y usualmente las temperaturas en las que se aplica la termoterapia varían de los 35 hasta los 45 grados, y aquí es muy importante porque a partir de los 45 grados empezamos a tener desnaturalización de las proteínas, así que con cuidado, simplemente hay que ser cuidadosos al ir más allá de este rango de temperatura, ¿vale? Y en la crioterapia usualmente se usan temperaturas de 10 a 20 grados centígrados. Pueden ser menos, pero pues ya dependiendo mucho de los efectos que uno quiera ganar y de la sensibilidad del paciente, ¿vale? Es una alternancia seguida entre ambos métodos, o sea, primero uno y luego el otro. Primero termo y luego crío o viceversa. ¿Vale? Y el tiempo total de aplicación, como dicen los autores, la mayoría, varía entre los 20 y 30 minutos en aplicación total. Aquí hay algunos ejemplos en las metodologías de la aplicación en los baños de contraste. Y vamos a ver que usualmente se usa el primero. Entre de 7 a 10 minutos de termoterapia, seguido por 4 minutos de crioterapia, hasta llegar a los 30 minutos de tratamiento, ¿vale? También tenemos donde tenemos que el cociente de preterapia varía de 3 a 1, de 4 a 1 respecto a la termoterapia. O sea, si nosotros ponemos 3 minutos crioterapia, vamos a poner el triple o el cuádruple de termoterapia, ¿vale? Así hasta llegar a los 20 o 30 minutos, ya aquí variando pues de las necesidades
de cada uno, ¿vale? La experiencia del profesional que lo está aplicando. Tenemos otras modalidades que se han implementado también, que aquí varía y aquí cambia la aplicación, ¿vale? Vamos a tener que esto, usualmente cuando estamos hablando de periodos cortos, lo usamos más para la rehabilitación, perdón, para la recuperación en el deporte. Aquí estamos hablando de 1 o 2 minutos en la aplicación de termoterapia, seguido por de 10 a 30 segundos en la aplicación de crioterapia, ¿vale? Y esto es en aplicación general. Aquí estamos hablando más de baños de cuerpo completo o aplicación segmental de todo un miembro. Esto es lo que se ha usado o lo que se ha probado en ciertos equipos deportivos, ¿vale? Todavía está en discusión. Y aquí tenemos otra modalidad donde nos dice que la aplicación de crioterapia va a ser mayor a la de termoterapia y esto se usa principalmente, este también se ha usado en prácticas de recuperación deportiva. Usualmente, cuando estamos hablando de recuperación deportiva, la aplicación no dura más de los 15 minutos en tiempo total, ¿vale? Pero, pues, como dije, todo esto sigue en estudio y se siguen haciendo protocolos para ver cuál verdaderamente es efectivo. Recordemos que, pues, todo varía mucho con base a las propiedades físicas de cada paciente, de cada persona, dependiendo mucho de, pues, la elasticidad de los vasos sanguíneos, el tipo de coeficiente plaquetario que tenga, la altitud también de donde se aplique, son muchísimos factores que influyen en la aplicación de esto, ¿vale? Pero pues aquí tienen algunos ejemplos y pues ya podrán probarlos en la experiencia que tengan y en la práctica que tenga cada quien, ¿no? Y pues esto sería todo el tema de hoy. Espero que estén muy bien. Les mando muchos saludos y nos vemos para la próxima.